Gracias, hermano Julio. Sí, aquí tengo micrófono, si gustas. Buenas tardes, hermanos. Vamos a acomodarnos en nuestros lugares, por favor, mientras los niños bajan a sus salones. Voy a pedirles de favor, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Doy la bienvenida de regreso al Ministerio de Obras de Teatro y espero en Dios que de aquí hacia adelante podamos verles más continuamente, hermanos. ¿Verdad? Ha sido de gran bendición la obra del día de hoy y me da gusto que la hayan escogido para este día porque el tema que voy a predicar el día de hoy, hermanos, va muy de la mano con lo que nos compartía la hermana el día de hoy, ¿verdad? Doy gracias a Dios por esto, así que voy a pedirles, hermanos, toda su atención. El título de la predicación de esta mañana, hermanos, es el tema número 12 de esta serie de mensajes que he venido compartiendo, que tiene como título Hombres y Mujeres de Oración. Hombres y Mujeres de Oración. El tema número 12, hermanos, de esta serie de predicaciones se llama Las Oraciones de Ana. Las Oraciones de Ana. Primero de Samuel, con base en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a estar leyendo algunas porciones conforme vayamos avanzando. Ya lo encontraron, hermanos. Es un libro que no cotidianamente lo utilizamos para poder estudiar la Biblia, pero hoy quiero tomar una enseñanza, hermanos, que espero que para ustedes sea tan hermosa como lo fue para mí en su momento. Yo le ruego a Dios que el Señor hable al corazón de cada uno de ustedes, tal como decía nuestro hermano Gerardo durante la clase de escuela dominical. Aquellos hermanos que toman nota, el título se llama Las Oraciones de Ana. Hermanos, llamo su atención al frente. Quiero introducirme, hermanos, en el tema de hoy diciéndoles lo siguiente. Es maravilloso leer la Biblia y encontrar hombres y mujeres de oración. En las predicaciones no es común que hablemos de mujeres, pero hay mujeres muy hermosas, hermanos, en la Biblia. Y una de ellas es la que nosotros vamos a conocer el día de hoy, o de la que vamos a recordar el día de hoy. ¿Por qué? Porque Ana, hermanos, es uno de los mejores ejemplos que la Biblia contiene acerca de cuáles son los elementos correctos que debe de tener una oración. Si tú quieres conocer qué elementos debe de tener una oración, cómo es una oración agradable delante de Dios, cuáles son las características que Dios espera encontrar en el corazón de una persona que ora, pero más que las características en el corazón, la actitud hacia Dios respecto a la forma en la que ora, y me refiero a la fe, es Ana. Incluso déjenme decirles, hermanos, que si bien es cierto, encontramos grandes oraciones de hombres en la Biblia que en algún momento las vamos a conocer, yo podría decirles que la oración de Ana es una oración que puede estar aparte, porque es una oración especial. Es una oración, hermanos, que nos enseña el poder de la oración. La Biblia dice que la oración tiene el poder de calmar el corazón más afligido. La palabra de Dios dice, hermanos, que la oración tiene la capacidad de controlar al corazón más atribulado. La Biblia dice que cuando un corazón ora con verdadera gratitud, Dios obra en el corazón de esa persona. Así que yo quiero llamarte, hermano, el día de hoy, y me quiero llamar y me quiero retar a mí mismo para que tú y yo nos preguntemos si estamos a la altura de Ana. Y si estamos a la altura de Ana, entonces probablemente lo que nosotros vamos a aprender y a recordar en la vida de Ana es algo que tú y yo estamos viviendo. Pero si no lo estamos teniendo, entonces el reto es que tú un día y yo, hermano, podamos decir, Señor, yo quiero tener lo que tenía esta mujer. Yo quiero orar como oraba ella y quiero tener en mi corazón la misma actitud que tuvo ella después de orar. No antes. La que tuvo antes probablemente sí la tenemos muchos, pero yo me refiero a la que tuvo después. Y quiero desarrollar, hermanos, la predicación de esta tarde a través de 4 puntos. El último prácticamente lo voy a pasar muy rápido. El primero, quiero hablar acerca de su tristeza. Primero de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 8. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 8. La palabra de Dios, hermanos, dice así. Hubo un varón de Ramataim de Sofí, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo,
donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hermanos, el libro de Samuel es un libro que ocupa un lugar muy importante en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay libros en la Biblia, hermanos, que no solamente tienen una importancia en sí misma por el mensaje que tienen, sino porque hay muchas ocasiones en las que hay libros de la Biblia que sirven como un puente, como un vínculo, como un enlace entre una época y otra. Y uno de esos libros, hermanos, es el libro de Samuel. El libro de Samuel, hermanos, es un libro que sirve como un vínculo o como una fase, ¿verdad?, en la época en la que se está terminando la época de los jueces y va a empezar una nueva época, que es la época de los reyes. Lamentablemente la época de los reyes no fue mucho mejor que la de los jueces, pero sí fue, hermanos, una época distinta. En esa época final, cuando ya los 300 años, hermanos, de la época de jueces, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía, vivía un hombre llamado Elcana. Dice la palabra de Dios que Elcana había, en contra de lo que la ley decía, contraído matrimonio, hermanos, con 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana, y Ana, hermanos, lamentablemente era una mujer estéril. No sabemos cuánto tiempo, pero sí sabemos que tenía ya varios años deseando ser madre, pero era estéril, porque dice la Biblia que Dios no le había concedido el ser madre. Y la segunda esposa, llamada Penina, dice la palabra de Dios que ella tenía tanto hijos varones como mujeres. Es decir, ella había tenido la posibilidad, hermanos, de ser madre. Estudiando un poquito la palabra de Dios, hermanos, existe la probabilidad, no me atrevo a garantizar que sea lo que yo les digo, pero existe la probabilidad que Ana era la esposa de este hombre llamado Elcana. Pero en virtud de que ella no había podido tener hijos, lamentablemente, él, en contra de lo que la ley decía, ¿verdad?, y apegándose más a las costumbres de la época, toma una segunda mujer a través de la cual él va a tener hijos y entonces va a hacer que su generación permanezca. En aquellos tiempos, ¿verdad?, lamentablemente, el no permitir que tu nombre se borrara de las genealogías, ¿verdad?, hacía que muchos hombres tomaran decisiones equivocadas, y en este caso, el creer que era posible tener una segunda esposa y a través de ella, hermanos, tener hijos. Insisto, él se acogió a las costumbres de la época, aunque estas, hermanos, no eran acordes a lo que la palabra de Dios enseña. Y quiero llamar tu atención a esto, hermanos. Quiero decirles que muchas veces nosotros, cuando oramos delante de Dios, ¿verdad?, o más bien cuando tenemos una necesidad, me regreso. Habemos muchas personas, hermanos, que cuando tenemos una necesidad, en virtud de que nos damos cuenta de que pareciera que Dios no nos está escuchando, entonces nosotros empezamos a apegarnos a costumbres. Empezamos a actuar de acuerdo a cómo la gente sin Cristo actúa. Ah, es que esta persona hizo esto, no falta el amigo, el compadre, el vecino, el familiar que te dice, mira, haz esto, haz el otro, haz aquello, y tú dices, bueno, mira, es que yo temo a Dios. No importa, no pasa nada, tú lo puedes hacer también. Y no nos damos cuenta que cuando nosotros, hermanos, tratamos de resolver a nuestra manera las cosas, tarde o temprano vamos a traer alguna consecuencia o algún problema a nuestra vida, como es el caso, hermanos, en la vida de esta familia. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que el problema en el caso de la vida de Ana es que ella, no solamente acongojada porque no podía tener hijos, ella se ve constantemente, hermanos, atribulada, ¿verdad?, por Penina, quien sí lo tenía. Dice la palabra de Dios que esta mujer constantemente le restregaba en su cara, ¿verdad?, que ella sí le había podido dar hijos a su marido, se burlaba de ella. Cuando subían cada año, hermanos, a ofrecer los sacrificios, ella podía llevar a sus hijos, ellos podían participar de ellos. Sin embargo, Ana no, y entonces Penina, hermanos, aprovechaba cualquier oportunidad para poder burlarse de ella. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Ana no pudo evitar sentirse molesta. Pero más que molesta, hermanos,
fueron tantos años los que Ana tuvo que soportar la burla, hermanos, de esta mujer llamada Penina, que hubo un momento, hermanos, en que la tristeza empezó a hallar cabida en su corazón. Empezó a entristecerse y llegó un año, hermanos, en el que no solamente se entristeció, sino que incluso se deprimió de tal manera que dice la palabra de Dios, hermanos, que lloraba, que no paraba de llorar y que incluso, hermanos, le faltaba el apetito. Lloraba y no comía porque la tristeza, hermanos, había embargado su corazón. Pero ¿quién era Ana? ¿Cómo era esta mujer? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Ana era una mujer común? Sí, la respuesta sí. Ana era una mujer común, pero no era una mujer que actuaba como cualquier mujer común. Ana, la palabra de Dios nos enseña que primero que nada era una mujer que amaba a Dios. Ana, hermanos, era una mujer que amaba a Dios de una manera muy especial. La burla estaba allí presente. Ella no podía evitar, hermanos, la posibilidad de que Penina siguiera burlándose de ella. Ella no podía, ¿verdad?, hacer nada para poder tener hijos, no podía dar respuesta a la necesidad que ella misma tenía. Y esto con el tiempo, hermanos, fue provocando un gran desgaste emocional en la vida de esta mujer llamada Ana. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando la tristeza embarga nuestro corazón porque tenemos una necesidad que pareciera que Dios no nos responde, como decía la obra de teatro hace rato. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos llevado en oración peticiones delante de Dios? Sabemos aquí algunos hermanos, ¿verdad?, que tenemos 5, 10, 15, 20 años orando a Dios y pareciera, ¿verdad?, que Él no nos responde. Y entonces quizás alguien por allí nos pregunta, hace burla, Satanás quiere introducir duda en nuestro corazón, quizás nos quiere preocupar, nos quiere espantar, quiere sacar nuestros temores. Y quizás a veces no podemos evitar, hermanos, sentir un poquito de temor en nuestro corazón, pero sobre todo de que nuestras emociones se desgasten. Y es que cuando un ser humano se desgasta emocionalmente, hermanos, está en un grave peligro. Ese peligro que se llama depresión. Esa situación, ¿verdad?, que tiene la capacidad de esclavizar a un hombre, a una mujer y llevarle incluso muchas veces a tomar decisiones equivocadas en su vida. ¿Cuántos hombres y mujeres, hermanos, el día de hoy o en este momento no estarán aventándose en un edificio, disparándose, jalando una cuerda, tomándose unas pastillas, cortándose las venas, porque consideran o porque pensaron que la vida ya no tenía sentido? Llegó un momento de desgaste emocional en que se vinieron completamente abajo. Incluso hombres y mujeres de fe. Es triste, hermanos, ver hermanos en la iglesia, ¿verdad? Aquellos que tenemos años en el Señor, que quizás maestros, predicadores, evangelistas, líderes del ministerio, que caemos, hermanos, en un momento dado al suelo completamente. ¿Es eso un problema? Sí y no. Y vamos a ver nosotros el día de hoy por qué. ¿Cómo impactó específicamente, hermanos, en la vida de Ana la situación que se vino prolongando durante varios años? ¿Cómo hizo ella para controlar esa situación emocional? ¿Qué fue? ¿A qué acudió? ¿De qué se agarró? ¿Qué le permitió, hermanos, salir adelante? O al final de cuentas, ¿qué ocurrió con ella? ¿Qué papel jugaba su esposo en la vida de esta mujer? Bueno, hay algo bueno que puedo decir del Cana, hermanos. Y por ejemplo, puedo decir que dice la Biblia, ¿verdad?, que él amaba, o cuando menos más, a Ana. Pero más que eso, hermanos, porque quizás es un amor cuestionable y sin duda lo es, un punto a favor quizás de este hombre llamado el Cana es que él era un hombre que solía cumplir con los sacrificios que se tenían que ofrecer a Dios. Un hombre judío tenía la obligación de por lo menos 3 veces al año, hermanos, presentarse delante de Dios para ofrecer sus sacrificios. Uno de ellos, ¿verdad?, es el que está cumpliendo en este momento. Él no faltaba, pero no solamente no faltaba, sino que él tenía la costumbre de llevar a su familia completa. La obligación era del varón, esto es algo muy importante. En Israel, el que tenía la obligación de ofrecer los sacrificios era el hombre. Pero él acostumbraba, hermanos, llevar a su familia e incluso a sus hijos también, porque a ellos intentaba enseñarles, hermanos, la adoración a Dios y el cumplir votos, hermanos, delante de Dios.
De tal manera que entonces él recorría los más de 20 kilómetros que había entre su casa y Silo, una ciudad al norte donde donde en ese tiempo se había levantado, hermanos, el tabernáculo, donde estaba el sumo sacerdote, donde estaban los levitas que ofrecían los sacrificios delante de Dios, y entonces hasta ahí llegó. Un aspecto más que podemos considerar, hermanos, a favor del Cana, ¿verdad?, es que en una ocasión se acerca a su esposa. Está preocupado de ver que se está deprimiendo, que no para de llorar, que incluso no come, y le pregunta: ¿por qué lloras? ¿Por qué está afligido tu corazón? Incluso en una actitud, hermanos, vamos a llamarle así, bonita, le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Cuando estaba yo preparando esta predicación, hermanos, y cuando estaba redactando el mensaje, pensaba en una cosa. Pensaba en cuál sería la intención, hermanos, del Cana al decirle esto a su esposa. Mi opinión personal es que este hombre tenía un amor especial para con ella, que le dolía verla sufrir, que le preocupaba el estado en el que se encontraba ella, y que en un momento de no saber cómo actuar o qué decir, le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Es decir, yo te amo. Yo sé que tienes una necesidad, pero yo te amo aunque tú no me puedas dar hijos. Así yo te amo también, y yo quisiera que tú me amaras también. Pero también llego a una segunda conclusión. Llego a la conclusión, hermanos, de que solamente Ana entendía el dolor que sentía en su corazón. De que solamente ella podía entender cómo se sentía en su interior. No solamente por los años de burla, hermanos, de Penina, sino por el deseo natural, válido, justo, de experimentar también la maternidad, hermanos, por su propia cuenta. Y pienso que muchas veces, hermanos, los esposos o los padres o los hijos o los hermanos en la iglesia, a veces no sabemos qué decir y nuestras palabras no alcanzan a llegar al corazón de las personas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de entender realmente lo que ese ser amado, lo que ese hermano o hermana está viviendo en ese momento. Y sin embargo, nosotros como el Cana tenemos entonces que callar. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, hermano o hermana, quiero preguntar a los jóvenes, a las señoritas, hermanos. Yo quiero plantearte una pregunta. Ana tenía una necesidad. Ella quería ser madre, quería tener un hijo, pero no había logrado cumplir ese propósito, y entonces había alguien que se burlaba de ella. Hermano, ¿hay alguien que se burle hoy de ti? ¿Hay alguien que se burla hoy de ti porque has buscado durante algún tiempo algo y no has podido lograrlo? ¿Algún proyecto de vida? ¿Algún grado escolar? ¿Quizás la armonía en tu casa? Quizás empezar un negocio, no lo sé, ingresar a una escuela, a una profesión, y hay alguien que se burle de ti, ¿verdad? Y que diga: mira, tú no puedes, mira, yo sí pude, mira, yo ya lo logré, y eso que tú amas a Dios, y eso que dices que Dios está contigo, y mira, yo estoy mejor, y mira lo que yo tengo, y está oprimiendo, hermano, hermana, tu corazón. ¿Qué fue lo que hizo Ana, hermanos, cuando se percató de que emocionalmente estaba ya muy desgastada? Punto número 2, su oración. Primero de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 18. ¿Cómo impactó la situación que estaba viviendo a Ana, hermanos, en su fe? ¿Qué fue lo que ella hizo cuando se dio cuenta que emocionalmente, hermanos, ya estaba muy desgastada? Oró a Dios. Primero de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 18, el Señor dice así: y se levantó Ana, ellos ya llegaron allá a Silo, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria.
Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y no estuvo más triste. Hermanos, hay cosas en la vida que nosotros no podemos evitar. Eso es un hecho. Los cristianos también nos enfermamos, también perdemos el trabajo, también pasamos tragedias, también muchas veces, ¿verdad?, quebramos. Muchas veces nuestros negocios se van a la ruina. Muchas veces tenemos conflictos intrafamiliares. Muchas veces somos engañados. Muchas veces somos maltratados y muchas veces vivimos muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas que nosotros definitivamente no podemos evitar. No solamente porque no están en nuestras manos, sino porque muchas veces esas situaciones son generadas quizás por terceras personas. A veces amigos, a veces familiares, a veces un jefe, a veces un compañero de trabajo, no lo sé. Hay cosas que nosotros no podemos evitar y tampoco quizás vamos a poder evitar la burla. Quizás a veces tampoco vamos a evitar, hermanos, que nuestros sentimientos o nuestras emociones se vean desgastadas. Pero hay algo, hermanos, que sí podemos evitar, hay algo que sí podemos hacer. Lo que podemos evitar es permitir que la duda o que el temor embargue nuestro corazón hasta tal punto que nos quedemos petrificados sin hacer nada. Tenemos que orar. Tenemos, hermanos, que clamar delante de Dios. Hay algo que sí podemos evitar y es dejar, hermanos, de confiar en Dios. Hay algo que sí podemos hacer. ¿Y saben qué es, hermanos? Es creerle a Dios. Algo que sí podemos hacer es descansar en Dios. Vamos a ver el día de hoy, hermanos, que esta mujer llamada Ana, ¿verdad?, su fe no se vio disminuida. No la vemos alejarse de la casa de Dios. No la vemos dejar de orar, al contrario. Vamos a analizar nosotros el día de hoy, hermanos, de una manera muy general la oración de Ana. Y vamos a ver cuáles son los elementos, hermanos, que salen desde lo más profundo, hermanos, de su corazón. Ella aprendió algo que a la mayoría de los cristianos, hermanos, nos cuesta: descansar en Dios. Ha habido ocasiones en las que alguien se acerca conmigo: pastor, es que mira esto, y el otro le digo: hermano, echa tu carga en Dios, descansa en Él. Pero es que no puedo. No quieres. No quiero. Los seres humanos estamos tan acostumbrados a cargar, hermanos, con nuestros problemas, con nuestras aflicciones, hermanos, que queremos ir por ellas, queremos ir con ellas por todos lados. Nos falta valor, nos falta fe, nos falta confianza. Dice la palabra de Dios, vayan conmigo, hermanos, al libro de Salmos, capítulo 55, versículo 22, lo siguiente. Hermanos, hay algo que sí podemos hacer: descansar en Dios. Porque su palabra, la palabra de Dios, dice lo siguiente en el libro de Salmos, capítulo 55, versículo 22. Voy a pedirles que se pongan de pie y vamos a leerlo fuerte. Después del Salmo 55, 22, vamos a leer también el 27, 14. Primero que nada, el Salmo 55, 22. Hermano, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Cómo vienes anímicamente, emocionalmente, físicamente? ¿Cómo está tu fe delante de Dios? ¿Hay algo que tú no has alcanzado, que no has logrado y alguien ha hecho burla de ti? ¿Qué has hecho? Haz lo que hizo Ana. Ana oró delante de Dios porque aprendió a descansar en Dios. Vamos a leer al unísono la palabra de Dios en el Salmo 55, 22. El Señor dice en su palabra: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermanos, llamo su atención. La palabra de Dios dice, quiero que imaginemos, hermanos, que mi mano derecha, ¿verdad?, eres tú, soy yo, aquí estamos representados todos, y la Biblia que tengo en la mano es nuestra carga. La palabra de Dios dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y hay algo que dice aquí: no dejará para siempre caído al justo. Es cierto, hermanos, los cristianos, incluso más fuertes y más maduros, a veces nos caemos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos humanos.
Y no tenemos que sentirnos avergonzados. Tomen asiento. Ana no estaba avergonzada porque se había deprimido, hermanos. Ana no se sentía, ¿verdad?, alguien que no merecía a Dios porque había permitido que en un momento dado sus emociones tomaran el control. Pero hay algo que hizo, fue con Dios. Dice la palabra de Dios que si nosotros echamos sobre Él nuestra carga, Él nos va a sustentar, Él nos va a levantar, Él nos va a hacer seguir adelante. Dice que no va a dejar para siempre caído al justo, porque Él nos va a tomar con su diestra, dice la palabra de Dios, y nos va a levantar. Hermano, si tú te caes en un pozo profundo y tu vida está en peligro y alguien te arroja una cuerda, ¿le dirías que no? ¿Saben qué haría yo? Antes de que llegara alguien a aventarla, yo ya estaría gritando auxilio. Ya estaría gritando para que alguien me escuchara, hermanos, y fuera a ayudar. Dios, hermanos, es ese Dios que está allí, ¿verdad?, lanzando esa cuerda, queriendo ayudarnos. Pero no solamente diciendo eso, oye, déjamelo a mí. Tú ya no te preocupes más. Vayan conmigo, hermanos, al Salmo 27:14, donde la palabra de Dios nos anima a que se aliente nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios así: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese, ¿qué dice? Tu corazón. Aguarda, espera a Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dios dice: cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, no te desanimes, sí, ten confianza en el Señor. El desánimo, hermanos, es una de las situaciones que más creyentes aleja de la iglesia. En la mañana, hermanos, el hermano que dirigía, el hermano Julio, nos pedía que oráramos por aquellos hermanos que en algún momento dado se han alejado de la iglesia. Una oración, hermanos, que yo tengo años elevando delante de Dios, ¿verdad?, es esta. Yo le he dicho a Dios: Señor, vuelve a tus hijos pródigos, vuelve a aquellos que se han alejado de tu casa. Pero no solamente los que se han alejado de tu casa, sino aquellos que aún estando aquí son pródigos, ¿verdad?, porque solamente su presencia es temporal, su asistencia solamente es eventual, o porque su confianza no es completamente en ti. Hermanos, espero no sonar ofensivo, pero podemos haber creyentes en la iglesia que no faltamos nunca, pero que nuestro corazón realmente no confía en Dios. Estamos aquí por pura religiosidad, por mera costumbre, porque cuando llega una adversidad, entonces nos desalentamos, entonces dudamos de Dios, entonces el temor nos aprisiona. Entonces el enemigo es cuando encuentra una puerta abierta, porque dice la Biblia que Satanás, 1 Pedro capítulo 5, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y entonces la palabra de Dios dice: no te desanimes, ten valor, ten confianza en Dios. Vayan conmigo a un salmo que a mí me encanta, el Salmo capítulo 37, versículo 4. ¿Qué fue lo que hizo Ana que le permitió salir adelante? Oró. Y ella oró porque amaba a Dios, porque confiaba en Dios. Dice el Salmo 37:14. ¿Cómo puede el creyente deshacerse del descontrol de sus emociones? ¿Cómo puede un creyente volver a tener el control de sus emociones? Dice el Salmo 37:14. Deleítate, 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, Dios dice: pon tu alegría en Dios. Señor, es que si tú me permites pasar ese examen, yo voy a estar alegre. Si tú me permites, si tú haces que yo sea recibido en ese trabajo, yo voy a estar alegre. Si tú permites que mi negocio prospere, yo voy a estar alegre. Si tú haces que mi esposo, que mi esposa se consagre más a ti, yo voy a estar alegre. Dios dice: no, pon tu alegría en Dios. Pon tu alegría en el Señor y Él te dará lo que ansía tu corazón. Dice la palabra de Dios: disfruta pensando en Dios y Él te dará lo que tu corazón pide, lo que tu corazón anhela. ¿Qué tan grande, hermanos, era la fe de Ana? ¿Qué trajo la oración a la vida de esta mujer llamada Ana?
Quiero que analicemos su oración, hermanos, y quiero que veamos brevemente 7 cosas. 1. Aunque Ana, hermanos, estaba en angustia y no podía parar de llorar, ella hizo algo según el versículo 10. Oró. Pero según el versículo 11, ¿a quién oró? Dice el versículo 10, hermano Israel, que Ana oró a Jehová. Pero dice el versículo 11 que ella oró a Jehová, ¿de qué? De los ejércitos. Hermanos, ¿qué diferencia hay entre decir simplemente Jehová y Jehová de los ejércitos? Es pregunta. Orar a Jehová es reconocer a un Dios que tiene poder, pero orar a Jehová de los ejércitos es que Él pelea por nosotros. Porque Jehová de los ejércitos es el Dios guerrero de Israel. Es el que va delante del pueblo, es el que le hacía vencer las batallas. Y Ana tenía un problema con alguien. ¿Con quién, hermanos? Con Penina. Señor, pelea por mí. Quiero que notemos algo. Quiero que notemos, hermanos, no es una mujer que está acumulando odio para Penina. No es una mujer que está pidiendo que Dios destruya a Penina, no. Ella está diciendo, tú eres mi Dios, yo confío en ti, yo sé que tú peleas por tus hijos, Señor, pelea por mí. Responde a mi oración. Y cada uno de nosotros, hermanos, cuando oramos a Dios, tenemos que recordar los atributos de Dios y tenemos que recordar quién es Dios. Él es el Dios que pelea por nosotros. 2. Ella se comprometió con Dios, porque dice el versículo 11 que ella hizo voto. Señor, si tú me das un hijo, dice, yo me comprometo a dedicártelo a ti. Hermanos, cuando nosotros oramos a Dios, especialmente si queremos ver las maravillas de Dios y los milagros de Dios, tenemos que aprender a algo. Hermano, llama tu atención al frente. Los cristianos cuando oramos y queremos ver cosas milagrosas de Dios, tenemos que aprender una cosa. Tenemos que aprender a comprometernos con Dios. Tenemos que aprender a ir con Dios, ¿verdad? Y ofrecernos nosotros mismos también. En este caso ella dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. 3, ella no reclamó nada. No le dijo, Dios, es que tú no me amas. Es que yo te he pedido durante mucho tiempo un hijo. Es que si tú estuvieras conmigo, es que si tú me amaras, es que si tú fueras un Dios justo, es que si tú... No, hermanos. Ana no le reclamó nada a Dios, se acercó a Dios con humildad y le dijo, si tú te dignares a mirar a tu sierva, porque Ana, hermanos, sabía que para ir con Dios hay que ir con una actitud de humildad. Cuando tú ores, hermano, acuérdate que Dios es Dios, que Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Que Él es Dios y nosotros somos carne, que Él es santo y nosotros somos pecadores. Y que cuando vamos a Dios la actitud correcta es en humildad. Señor, si tú te dignas a mirar a tu hijo, a mi familia, a mis hijos o a mí, Señor, tengo algo que pedirte. 4. Ella expresó con claridad su deseo. Yo quiero un hijo y además, por si fuera demasiado específica, ¿qué dijo ella? Varón. Yo quiero un hijo y quiero que sea varón. 5. Ella clamó sin prisas. Hermanos, yo quiero plantearles una pregunta en esa tarde. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? El tiempo que tú dedicas a la oración habla mucho de quién eres tú delante de Dios. Habla mucho de cuál es tu fe y habla mucho de cuánto te interesa tu comunión con Dios. La palabra de Dios dice que cuando Ana está, hermanos, en la casa de Dios, en el tabernáculo, ella, por lo que aprendemos, se aparta un poco de su esposo, del resto de la familia, y dice la palabra de Dios que ella oró largamente, durante mucho tiempo, sin prisa. Ella entendía una cosa: yo no puedo seguir así, no puedo seguir acumulando esta tristeza, no puedo permitir, ¿verdad?, que mis emociones tomen el control de mi vida.
Y entonces ella, entendiendo lo peligroso de la situación, va delante de Dios, hermanos, y ora largamente. Ahora, hermanos, quiero explicar algo. No estoy justificando las oraciones largas como mejores que las cortas. No. Solo que habemos personas que no somos capaces de darle a Dios ni siquiera una hora, hermanos, de oración al día. Oramos en la comida: Señor, bendice los alimentos. Gracias por la comida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos levantamos en la mañana: Señor, gracias porque tengo un día más de vida. Llévame comida del trabajo, bendice a la familia, bendice a todo el mundo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Y llegamos en la noche: Señor, gracias porque ya estoy en casa. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, yo no te voy a decir que eso no sea una oración, pero me temo que no es la forma correcta de orar. Orar es dedicar tiempo a Dios, sin prisas. ¿Qué estás dispuesto a perder, hermano, por tener comunión con Dios? Ana se apartó. La familia solía llegar al templo, al tabernáculo, convivir, por eso comieron, bebieron primero, pero ella decidió apartarse mejor, hermanos, en este sentido. 6. Ella no necesitó gritar para hacerse escuchar, ¿se dan cuenta? Hay personas, ¿verdad?, que piensan que para hacerse escuchar delante de Dios, y por eso, y Señor, y yo te pido que tú me escuches mi oración, porque Señor, yo no puedo. Hermano, Dios no necesita que le grites. Dice que apenas sus labios se movían, porque ella oraba aquí, hermanos, en su corazón. Tampoco estoy diciendo que si tú quieres orar en voz alta no lo hagas. Hazlo. Yo suelo orar en voz alta algunas ocasiones, no siempre, especialmente cuando estoy aquí solo, pero sinceramente no lo hago muchas veces. Porque Dios dice su palabra que Él mira el corazón. 7. Él desahogó su pena ante Jehová, según el versículo 15, porque dice: he derramado mi alma. Ella se entregó completamente. No tuvo vergüenza, hermanos, de abrir su corazón delante de Dios, de sentirle cómo se sentía, de expresarle con claridad, hermanos, el anhelo de su corazón. Hermanos, ¿saben ustedes lo que... Perdón, de regreso. Yo creo que muchos, o todos, hermanos, los que estamos aquí, sabemos lo que es pasión, ¿no es cierto? Pregunto, ¿qué es pasión? Hacer algo con mucho gozo, con mucho anhelo, con mucha fuerza. ¿Qué más? ¿Qué es pasión? Ahí ve. Pasión es entregarte completamente a algo, ya sea bueno o malo. Toda tu fuerza. Más que sufrimiento es entregarte completamente. Es que toda tu mente, tu corazón, tu cuerpo esté entregado, que estés dispuesto a todo. No necesariamente tienes que sufrir, pero pasión es, das tu vida por eso. Si implica un sufrimiento, lo haces, pero no necesariamente es el hecho. La oración de Ana, hermanos, es una oración con tanta pasión. La oración de Ana, hermanos, fue una oración con tanta pasión que aún el sumo sacerdote, hermanos, estando sentado a lo lejos, la ve por allí, probablemente postrada o parada, ¿verdad? Que está quizás moviendo sus manos, no lo sé, pero está moviendo sus labios, está derramando su espíritu delante de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que el sumo sacerdote, imagínense, el hombre que tenía que apreciar que alguien llegara a la casa de Dios a orar, piensa que está ebria y se acerca con ella y le dice: digiere tu vino. Ana tiene que aclararle y decirle: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada que me estoy desahogando delante de Dios. Y entonces, hermanos, el sumo sacerdote le dijo, ¿verdad?, que el Dios de Israel le respondiera a su petición. Si tú analizas profundamente cada uno de los 7 puntos que acabamos de mencionar, hermano, hermana, en la predicación, en la oración de Ana, te vas a dar cuenta de una cosa. Te vas a dar cuenta que la oración de Ana es muy digna de imitar. Pero más que la oración de Ana, lo que es digno de imitar en esta mujer es la actitud que tuvo después de haber orado. ¿Qué pasó después de que oró Ana, hermanos?
dice que no estuvo más triste. A ver, hermanos, ¿puede un psicólogo, puede un psiquiatra hacer que una persona que está totalmente deprimida, ¿verdad?, en un momento, hacer que salga de su consultorio sano? Pero la oración tiene el poder de dar paz al corazón de quien ora con pasión y con fe a Dios. Y eso fue, hermanos, lo que hizo Ana. Aquel año, hermanos, la tristeza en el corazón de Ana había alcanzado su clímax, su máximo. Pero dice la palabra de Dios que después de haber orado, no estuvo más triste. Para algunos de nosotros, hermanos, probablemente el camino hacia la madurez cristiana es largo todavía. Porque la voluntad de Dios, escucha esto, hermano, la voluntad de Dios es que toda mujer y todo hombre que oramos delante de Dios, al terminar de orar, tengamos la misma tranquilidad que tuvo esta mujer en su corazón. La misma. Incluso dice la Biblia que se levantó y comió. La voluntad de Dios es que todo creyente cuando ora experimente la misma actitud de Ana. Pero para experimentar la misma actitud de Ana, necesitamos no repetir sus palabras, sino tener la fe que tuvo ella. Amar a Dios como la amaba ella. Derramar nuestro corazón como lo derramó ella, pero sobre todo entender que Jehová pelea por nosotros y creer que puede hacerlo. Hace rato, hermanos, la obra de teatro nos presentaba algo, la duda. Dice la palabra de Dios que quien duda es como las olas del mar, ¿verdad? Que son llevados de un lugar a otro. La hermana que oraba traía a la memoria aquel pasaje que dice, ¿verdad?, que la persona que es de doble ánimo es inconstante, hermanos, en todos sus caminos. Hasta que tú y yo, hermanos, no aprendamos a confiar realmente en Dios, no vamos a ver milagros en nuestra vida. Nos podemos pasar toda una vida orando, pero una oración sin fe, ¿cómo será respondida por Dios, hermanos? En el que no creemos. Ana creía en Dios y Él sanó su corazón en un momento. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. Posteriormente leeremos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Hermanos, ¿cómo está hoy nuestro corazón? ¿Está atribulado? ¿Está triste? ¿Está acongojado? Oremos a Dios. Y hermanos, si tenemos falta de fe, seamos como aquel hombre que fue con Jesucristo y le dijo, Señor, quiero que me ayudes. Jesús lo miró y le dijo, ¿crees que puedo ayudarte? Y dijo, Señor, sí creo, pero sinceramente tengo un poquito de duda. ¿Puedes incluso ayudarme en mi incredulidad? Y el Señor le dijo, sí. Así que si tú y yo, hermano, tenemos falta de fe, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Juan 16, 24. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Dice así, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿A quién no le da gozo, hermanos, tener la respuesta de Dios? ¿Quién no puede decir, es que Dios, yo oré a Dios y Él me respondió y estoy contento, estoy agradecido, estoy gozoso? Dice Dios, ¿quieres tener gozo en tu corazón? Ora. Y si tú oras, tu gozo va a ser cumplido. Porque dice Dios, yo voy a responder. Recuerden, hermanos, la respuesta de Dios puede ser sí, puede ser no, puede ser distinta o puede ser incluso mejor. Pero si de algo podemos estar seguros tú y yo, es que Dios responde a la oración. Vamos a ver lo que dice Romanos 15, 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Este pasaje también me gusta mucho. Dice así la palabra de Dios. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Voy a repetir esto último. Que el Dios de la esperanza te llene de toda alegría y paz a ti que crees en Él. ¿Sí se dan cuenta? Eso significa ese pasaje. El Dios de esperanza te llene de toda alegría y paz a ti que crees en Él. Y dice más adelante, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, Dios quiere que tengamos gozo.
quiere que no perdamos la esperanza, quiere responder a nuestras oraciones para que habiéndolas respondido tengamos más esperanza en Él. Hermanos, la oración con fe es el antídoto contra cualquier desaliento. La oración con fe es el antídoto contra cualquier desaliento. 3. Su gratitud. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 19 al 28 y capítulo 2, versículos 18 al 21. Su gratitud. Ana, hermanos, hizo una promesa. Ana recibió una respuesta delante de Dios. ¿Qué hizo ella después? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo después de que Dios nos ha respondido a nuestras oraciones, hermanos? Dice la palabra de Dios, el Señor dice en su palabra, primero de Samuel 1, 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, es decir, el tiempo del alumbramiento, del embarazo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Capítulo 2, versículos 18 al 21 del mismo libro. Capítulo 2, versículos 18 al 21. Hoy yo quiero retar a la iglesia a hacer algo, hermanos. A hacer exactamente lo que Ana hizo. Vamos a seguir leyendo. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña. Y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecerle el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hermanos, dice la palabra de Dios, aquel año que Ana subió con su marido, ella ya no está más triste, está contenta, está gozosa, ha descargado, ¿verdad?, la aflicción que tenía delante de Dios, terminan de participar en las fiestas, en las celebraciones, ella vuelve a su casa y toma una decisión, va a llevar su vida de manera común. Ella está tranquila en casa, como es normal dentro de un matrimonio donde las relaciones sexuales son bendecidas. Ella tiene, ¿verdad?, en algún momento dado un encuentro íntimo con su esposo, y dice la palabra de Dios que Dios recuerda la oración que esta mujer hizo delante de su presencia y le permite entonces, hermanos, finalmente concebir un hijo. ¿Cómo se mostró la gratitud de Ana hacia Dios? La gratitud de Ana hacia Dios, hermanos, se mostró en primer lugar con el nombre que le puso a su hijo. Le llamó Samuel, que es un nombre que significa Dios oye. Algunos lo traducen como pedido a Jehová, pero el hebreo está más cerca de decir Dios oye que pedido a Jehová, que finalmente tampoco, hermanos, es una mala traducción. Ahora, la pregunta es ¿por qué Ana le nombra a su hijo Samuel? Probablemente, hermanos, un día Samuel le preguntaría a su madre, ¿verdad?, ¿por qué le puso ese nombre? Dios oye. Y entonces Ana podría decirle a su hijo, ¿verdad?, que ella durante mucho tiempo había sufrido oprobio por no tener hijos, que ella un día había ido al tabernáculo de Jehová, le había suplicado, le había rogado, había derramado su corazón,
Y entonces Dios había escuchado y que él como niño, él como hombre, podía también confiar delante de Dios y podía orar a Dios sabiendo que el Dios de su madre, el Dios que peleó por ella, podía también pelear por él. Y creo yo que podía traer, hermanos, en este caso, una enseñanza a su hijo. Y la enseñanza es esta: Dios nunca menosprecia las oraciones de alguien que suplica a él con fe. Dios nunca menosprecia las oraciones de una persona que ora a él, hermanos, con fe. Ana, hermanos, había deseado durante años ser madre. ¿Cómo creen ustedes que recibió a ese niño en sus brazos, hermanos? Pregunto a las mujeres que están aquí, que son madres, que no tuvieron que esperar durante años, ¿verdad? Ese primer hijo que tuvieron en sus brazos, ¿cómo lo recibieron, hermanas? Una de las primeras cosas que hace una mujer en el quirófano, ¿verdad? Toman las enfermeras, no se lleva a mi bebé, no se lo lleve, déjamelo tantito, es que tenemos que limpiarlo, pero préstemelo tantito. Espero que no seamos asquerosos y perdón por la forma en que lo expreso. El niño acaba de salir, ¿verdad? Está envuelto todavía en la placenta, ensangrentado, pero una mamá lo toma y lo besa. Lo abraza, lo toma en su pecho. ¿Por qué? Porque es ese ser que llevó en su vientre. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Es algo hermoso. Ana durante años, hermanos, deseó ser madre. Y cuando por fin tuvo la oportunidad de ser madre, ella se propuso disfrutar a su hijo durante el tiempo que lo iba a tener, porque ella lo consagró como nazareo a Jehová durante toda su vida. El problema está en que ella lo consagró como nazareo a Jehová durante toda su vida, pero no lo iba a poder tener durante toda su vida. Ella lo había ofrecido delante de Dios y tendría que llevarlo a vivir, hermanos, al tabernáculo. ¿Cómo puedes entender eso, hermano? El Cana sube a Silo, le dice a Ana, vamos como cada año, quiero que me acompañes, vamos a ofrecer sacrificio. Le dijo, este año yo no voy a ir contigo. Yo iré hasta que el niño sea destetado. El Cana se acordó del voto de su esposa y dijo, tenemos que ir al templo a cumplir ese voto. Ana le dice, no, hasta que el niño sea destetado y yo pueda ir a dejarlo. Y Ana le dice, está bien, solo que Jehová cumpla su palabra. ¿Qué significa eso? Que Él le dé vida, porque te estás quedando de momento con Él. El Cana se va, pasa el tiempo, y por eso le dice, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se queda ya para siempre. ¿A qué edad, hermanos, en la cultura hebrea se destetaba un niño? Es decir, se dejaba de amamantar a los 3 años. Esos 3 años para Ana, hermanos, fueron los 3 años más hermosos de su vida. Perdón que exagere, yo creo que no dormía con tal de ver a su hijo. Le va de haber llenado de millones de besos, de miles de caricias, porque sabía que en un momento, hermanos, ese hijo ya no estaría con ella. El niño se destetaba a los 3 años, hermanos, porque a los 3 años un niño ya no necesitaba el pecho de su mamá y entonces ya podía comer solito. Y por eso es que ya se podía, hermanos, dejar bajo el cuidado de una persona. Ana, por supuesto que estaba dispuesta, hermanos, a cumplir con la promesa que había hecho delante de Dios. Por eso dice la Biblia que ella fue al tabernáculo y entregó, hermanos, al hijo que tanto deseó tener. Y entonces yo quiero plantearte una pregunta. Ana, cuando estaba atribulada emocionalmente, hubo un momento en que fue tanta la presión, tanta la burla durante tanto tiempo, que yo les dije que se vino emocionalmente abajo. La pregunta que yo quiero plantearte ahora, hermano, es, ¿qué provocó en Ana emocionalmente el entregar a su hijo? ¿Qué implicó, hermanos, para esta mujer? La pregunta es, ¿qué implicó emocionalmente para Ana? ¿Le afectó? Cuando se cumplieron, hermanos, cuando se cumplió el tiempo, los 3 años, ella fue al templo con gozo, hermanos.
Ella fue delante de Dios y llevó a ese niño, hermanos, que había disfrutado ya el tiempo suficiente y que le había dicho a Dios: Señor, si tú me lo das, yo te lo voy a dar a ti. Hermanos, aquel día no fue un día de llanto, no fue un día de tristeza, hermanos, para Ana. Para Ana, el entregar a su hijo en la casa de Dios fue un día de gozo, fue una oportunidad para adorar a Dios. Dice la Biblia que ella dejó a su hijo y adoró a Dios. Hermanos, la oración de Ana es increíble. ¿Por qué es increíble? Por la razón de su petición. Ella no le pidió a Dios para tener, le pidió a Dios para poder darle a Dios. La oración de Ana, hermanos, es increíble. Ella había deseado tener un hijo, pero no quería solamente tener un hijo, quería tener una forma de poder honrar a Dios a través de un hijo. Porque una forma hermosa, hermanos, de poder honrar a Dios de un padre es a través de los hijos. Y ese niño, hermanos, llamado Samuel, pudo servir en el templo, pudo vestir un efod de lino, porque su padre, hermanos, descendía de la tribu sacerdotal, según 1 de Crónicas, capítulo 6, versículos 33 al 38. Ana regresó a su casa y siguió su vida cotidiana, su vida común. Ana, hermanos, no volvió a orar por otro hijo. Ella se conformó con ir cada año al templo. Todo el año tejía una túnica, un efod. Y quiero pensar el amor con el que se pasaba todo ese año tejiendo esa túnica y la llevaba delante de su hijo pequeño. ¿Te puedes imaginar a un niñito de 3 años con una túnica sacerdotal? ¿Te puedes imaginar a ese niñito con el sacerdote Leví? Samuel, prende las velas, hijo. Prende las velas. Samuel, pon el pan de la proposición. Samuel, ve, asómate allá afuera del tabernáculo a ver si ya llegaron para los sacrificios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Samuel, pronto vendrá tu madre ya a verte. Sí, Señor. Llegaba su madre, le daba la túnica y disfrutaba de su hijo. Para ella, hermanos, su corazón estaba satisfecho. Pero con el tiempo, Dios tomó en cuenta 2 cosas. 1, la bendición del sacerdote hacia ella. Cuando el sacerdote recibió del Cana, el padre al hijo, le dijo: Dios te dé más hijos de esta mujer. Y Dios escuchó la oración que ese sacerdote dio para esa mujer. 2, tomó en cuenta su consagración y decidió recompensándola al 5 por 1. Ella le dio un hijo y Dios le devolvió 5. ¿Te das cuenta de lo que hace la oración con fe, hermano? Bien haríamos, hermanos, los cristianos de hoy, aprender a orar como Ana. Yo quiero retar a los jóvenes. Julio está aquí adelante, es el primero. Quiero pasar mi mano hasta Jaciel, incluyéndome yo, y quiero retarte, hermano, a empezar a partir de hoy a orar a Dios pidiéndole para darme. ¿Qué les parece si a partir de hoy, hermanos, empezamos a orar pidiéndole a Dios para darle? Por ejemplo, Señor, los jóvenes que están en la preparatoria, que van a hacer examen para la universidad, los chicos que están en la secundaria, que van a hacer examen a la preparatoria. ¿Qué te parece, joven señorita, si tú oras a Dios y le dices: Señor, yo voy a hacer mi examen, yo quiero estudiar esta carrera profesional y quiero estudiar en esta facultad? Si es tu voluntad, yo me voy a quedar en esa facultad, y si es tu voluntad, voy a estudiar esta carrera. Yo quiero estudiar una carrera, Señor. Esta es la que me gusta, esta es la facultad que me gusta. Pero, Señor, quiero decirte una cosa, yo todavía no lo tengo, pero si tú me permites estudiar una carrera profesional, yo la voy a consagrar a ti todos los días de mi vida. Si tú permites que yo sea médico, enfermero, obrero, carpintero, mecánico, yo tenga un esposo, unos hijos, yo los voy a consagrar para ti todos los días de mi vida. En cada trabajo, con cada persona, cada compañero, cada maestro, Señor, en cada materia yo voy a orar, yo voy a proclamar tu nombre. Y cuando yo sea un profesionista, y cuando yo reciba ese título, cuando a mí me contraten en ese trabajo, cuando esa chica que yo amo me diga que sí, cuando yo me case y forme mi familia, Señor, yo voy a ir delante de ti y te voy a decir: Señor, toma,
esto es tuyo. Con esto te voy a adorar siempre. ¿Qué te parece si a partir de hoy empiezas a orar a Dios pidiéndole para darle? ¿Quieres felicidad? Conságrasela a Dios. ¿Quieres una familia? Conságrasela a Dios. ¿Quieres un negocio? Conságraselo a Dios. ¿Quieres restaurar un hogar? Conságraselo a Dios. ¿Quieres salud? Conságraselo a Dios. Lo que tú quieras hacer, conságraselo a Dios. No sé si como a Ana te responda con un hijo varón. Y me refiero específicamente, ella pidió un hijo varón y le dio un hijo varón. Yo compartía en la semana con una chica que estoy discipulando, con Estrellita, ¿verdad? Con Estrella, perdón. Y yo le decía que muchas veces cuando uno tiene peticiones delante de Dios, uno debe de aprender a aceptar la voluntad de Dios. Y yo le daba mi testimonio a Estrella, yo le decía que cuando yo era joven, hace ya mucho tiempo, y aunque no lo creen, ya existían las vocacionales, ¿verdad? Yo quise entrar a la Boca 10 porque yo quería ser ingeniero electricista, hermanos, pero no pasé el examen, o cuando menos no fui aceptado. Mi anhelo era estudiar ingeniero electricista porque yo estudié electricidad en la secundaria, y gracias a Dios hasta hoy la practico, ¿verdad? La aprendí bien, y ese era mi anhelo, pero no pude entrar. Cuando yo voy saliendo de la secundaria, los CETIS, escuelas que apenas están empezando, fueron a presentarse en la escuela. Mis amigos y yo, como no teníamos ni interés en ellos, ni los tomamos en cuenta, pero como no me quedé en la vocacional, un amigo de mi hermano le ofreció ayudarme, y entonces entré a un CETIS a estudiar técnico profesional en contabilidad. Y yo dije, me voy a apuntar total ya para no perder el tiempo, y terminó gustándome. Y gracias a Dios, a lo que yo estudié allí, hermanos, Dios me permitió ir forjando una carrera profesional. Total, digo, bueno, ya estudié técnico profesional en contabilidad, ahora voy a estudiar para contador público, o entro a trabajar, ¿verdad? Y el área de trabajo que yo quería era finanzas, voy a una escuela, ¿verdad? Por mis horarios yo no podía entrar a una escuela pública, me anoto en una escuela particular, el ciclo de contaduría pública estaba cerrado, pero me dijeron, hay administración y finanzas. Dije, entonces yo quiero finanzas porque finanzas es lo que más se adapta a mí. Me inscribo y cuando voy a llegar a clases me dicen, ¿qué crees? Que el grupo de finanzas no se completó, pero tenemos administración. Entonces me quedo estudiando administración, hermanos. Pero hoy soy pastor. Yo tenía un plan, tenía una meta. De joven, yo tenía un anhelo. ¿Saben cuál era, jóvenes? Estudiar una maestría. Ese era mi anhelo. Y cuando yo no pude, cuando yo vi, y este testimonio lo he dado otras veces, ¿verdad? Frustrado mis caminos, ¿verdad? Cuando menos los que yo quería. Entonces entendí que Dios quería llevarme por otro lado. Y soy pastor. Y entonces termino la licenciatura en teología. Y entonces hago la maestría y termino el doctorado. Dios permitió que yo tuviera lo que yo quería. Yo quería una maestría. Pero Dios quería que yo tuviera una para que yo pudiera servirlo a Él. Y recuerdo que el pastor Felipe, nuestro pastor antes, ¿verdad?, nos enseñaba eso. Hermanos, tenemos que aprender a pedirle a Dios para darle. Señor, yo quiero estudiar esto. Yo anhelaba esto antes. En el mundo ya no voy a poder ejercerlo, pero puedo ejercerlo para ti. Si tú quieres, Señor, yo te quiero servir con esto. Abre puertas, da recursos, hazlo. Y les hablo a los jóvenes y a las señoritas de nuestra iglesia, porque es bien frustrante no quedarte en la escuela. Es bien frustrante a veces no quedarte en la facultad. Y es frustrante cuando alguien se burla de ti. Ana no permitió que la frustración embargara su corazón. Oró a Jehová y Dios le respondió. Quizás Dios, como a ti, te lleve por caminos que tú no te imaginaste. Pero lo que sí te puedo decir es que te va a llevar en el camino en el que tú le puedas servir, si tú hoy le digas, Señor, dame para darte a ti. ¿Qué tal si a partir de hoy, hermano, le consagras a Dios el trabajo, el aumento, el negocio, la familia, el hogar? ¿Cómo demostró Ana su gratitud hacia Dios? Dándole a su hijo un nombre que le recordaría toda la vida que Dios no menosprecia las oraciones, pero sobre todo, con gozo entregándoselo a Dios. Se lo entregó con gozo a Dios y Dios honró la oración, la bendición del sacerdote. Dios honró la consagración de esta mujer y le devolvió al 5 por 1.
¿No te gustaría que Dios te bendijera de la misma forma? Con Dios primero hay que perder, hermanos, para ganar. Parecía que ella estaba perdiendo un hijo, pero no sabía, hermanos, que estaba ganando 5. 4. Su cántico. Este prácticamente lo voy a leer. Primero de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10. Quiero decirles, hermanos, que lo que voy a leer ahorita merece una predicación aparte. Es tan hermoso que merece por lo menos una oración, una predicación aparte. Pero acuérdense que no estoy cayendo en la tentación de abarcar demasiado. Solamente lo voy a leer y quiero que tú medites en tu corazón el canto de esta mujer. Yo te dije una cosa, ¿cómo vivió Ana después de haber dejado a su hijo triste? No, y te lo puedo comprobar. Y te lo voy a comprobar porque cuando ella dejó a su hijo, no solamente vivió su vida de manera cotidiana, sino, hermano, escucha, no solamente vivió consagrada a Dios, se consagró tanto que un día llena del Espíritu Santo, porque yo no puedo concebir una persona que no sea llena del Espíritu Santo componiendo un canto como el que ella compuso. Es decir, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo cuando Dios responde a nuestras oraciones? Ah, ya Dios me respondió. Adiós, bye. ¿Qué decía yo la semana pasada? Oye, tu esposo, ¿por qué ya no viene a la iglesia? No, es que crees que sigue encontrando a trabajar. Y le dijeron que si se quedaba los domingos, no, hombre, le iba a ir muy bien. Entonces, pues, ya sabes que pues, hay que pagar la renta, hay que dar Electra, hay que abonar las SAMS, hay que, pues, ya sabes, los hijos están creciendo, que la computadora ya no sirvió, ahora quieren una Mac, el teléfono, pues ya no quieren el chicharroncito, quieren el de 10,000 pesos. Entonces, pues, Dios entiende, yo creo que Dios entiende, ¿no? Decimos a veces, ¿no? Ella no se alejó. Ella se entregó mucho más. Así que si tú y yo nos atrevemos a orar a Dios con pasión, tenemos que entender una cosa, que una oración con pasión incluye compromiso. Y una oración con pasión va a ser respondida, pero requiere mayor consagración después de haber recibido la respuesta. Quiero tomar una frase de nuestro maestro de escuela dominical. Él decía que la palabra, hermanos, se debe recibir con el oído, pero se debe de permitir que llegue al corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, también. Dice 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 10, y Ana oró. La segunda oración de Ana, hermanos, la primera es una oración de tristeza, pero la segunda, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar, las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y Él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y Él enriquece. Abate, y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Hermanos, ¿por qué digo que Ana estaba llena del Espíritu Santo? Porque hay profecía en Israel. Ana proféticamente está diciendo que un día Jehová, a través de su rey, su ungido Jesucristo, iba a gobernar, hermanos, toda la tierra. Esas oraciones solamente salen del corazón que ama apasionadamente a Dios, hermanos. ¿Sí te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano? Si tú quieres aprender lo que es una oración de adoración, lee este canto.
ella está adorando a Dios como un Dios especial, un Dios aparte, un Dios poderoso, un Dios guerrero, un Dios que da gozo, un Dios que llena, un Dios que responde, un Dios que pelea, un Dios santo, un Dios especial, un Dios aparte. Hermano, ¿quién es Dios para ti? A veces decimos, es que la oración tiene poder. No, no es cierto, la oración no tiene ningún poder. El que tiene poder es a quien tú oras. Porque los musulmanes oran 5 veces al día. ¿Su oración tiene poder? No, porque ellos no oran a Dios, Alá no es Dios. Los budistas dedican tiempo a la oración. ¿Su oración tiene poder? No. Hay gente que le ora, hermanos, a la Virgen María, a San Fulano, San Mengano. ¿Esa oración tiene poder? No. No, la oración no tiene ningún poder. El que tiene poder es Dios. Porque Dios es el Dios todopoderoso. Pero es Dios todopoderoso para aquellos que creen que Él es poderoso. Para aquellos que cuando oramos, hermanos, nos levantamos para seguir con nuestra vida normal, con gozo, porque hemos descansado en Él. No para aquellos que nos levantamos y seguimos llorando y diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a solucionar? ¿Ahora cómo voy a salir de esto? No, Señor, yo te he dejado mi carga, yo voy a seguir con mi vida normal. Yo ya te dije lo que yo quiero, yo voy a tener gozo. Oye, pero estabas muy triste, estabas muy acongojado, y de repente cambió, ¿qué pasó? ¿Ya Dios te respondió? No, más bien yo ya respondí, haciendo lo que Dios quiere, creí en Él. Voy a esperar que Él responda conforme a su voluntad. Y cuando me responda, si yo la amaba más, si yo la amaba hoy, lo voy a amar mucho más. Esta iglesia debería estar llena de hombres y mujeres agradecidos con Dios. Pero saben, muchos no estamos aquí. Y no hay una sola persona que no haya venido a esta iglesia que hoy no esté, que pueda decir que Dios no le ha bendecido o no le ha respondido una oración. Pero somos malagradecidos con Dios, hermanos. Si tú oras a Dios, si yo oro a Dios, hermano, hermana, que sea para posteriormente ser como Ana. La oración, hermanos, la oración es uno de los momentos más íntimos que una persona puede tener con Dios. Debemos de anhelar la oración como algo indispensable, hermanos, en nuestra vida. Oremos a Dios. Oremos con pasión al Dios que pelea con nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.